La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En estos últimos tiempos estamos viendo las profecías de la palabra de Dios, cómo se están cumpliendo al pie de la letra. Estamos viendo esa revelación del libro de Apocalipsis, cómo estamos viéndolo en las noticias de lo que está pasando en nuestro diario vivir. Y estas cosas que están pasando, el Señor dijo, cuando ustedes vean que estas cosas ocurren, sepan que en un momento a otro mi venida va a ser cierta como el alba. Entonces, todas estas cosas, nosotros que conocemos la Biblia, que esperamos en el Señor, nos debe estar atentos porque en un momento a otro el Señor va a venir a buscar a su pueblo. La Biblia dice que nadie sabe el día exacto y la hora. Dice la Biblia que ni aun los ángeles de Dios lo saben, solamente Dios lo sabe. Quiere decir que en cualquier momento puede ser ese día que el Señor venga. Hoy puede ser ese día. Inclusive los ángeles ya están preparados porque ellos mismos no saben si hoy van a venir o no, porque están esperando solamente la orden de Dios. Ya que todas las señales están cumplidas, hoy mismo puede ser ese día. Algunas personas dicen, ¿por qué todavía no ha venido el Señor? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. La Biblia dice que Él es paciente para con las personas que no conocen a Dios, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios nos ama a la humanidad y no quiere que se pierdan. El Señor sabe que cuando se termine el tiempo, ya no va a haber más oportunidad para la gente. Y eso significa que mucha gente van a perderse eternamente. Entonces, Dios quiere salvarlos. La Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y no quiere que ninguno perezca. Y por eso nos está dando tanto tiempo y sigue dando tiempo. Yo me imagino, ¿verdad? El corazón de Dios. Porque Dios sabe lo que va a venir. Van a venir los juicios del Apocalipsis. Van a venir el caos sobre la tierra. Y luego la Biblia enseña que cuando la persona que no tiene a Cristo muere, va al infierno. Y después al lago de fuego. Y estamos hablando que van a estar eternamente en ese lugar. O sea, no es broma lo que le va a pasar a la humanidad que se quede aquí en la tierra. Y Dios sabe eso. Y el corazón de Dios, que tiene amor, no quiere que ellos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el Señor tiene que venir a buscar a su pueblo también, porque está en el reto, ¿no? Yo me imagino ese reto que tiene Dios, porque la Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, por tantas cosas que están pasando en el mundo, mucha gente que inclusive están en la iglesia, algunos se han vuelto atrás de la presencia de Dios. Entonces hay un reto, ¿no? Es como el agricultor, y de hecho en Apocalipsis habla de la siega y de la vendimia. El agricultor está esperando a sembrado los frutos, ya los frutos están para ser recogidos, pero hay frutos que todavía no están listos. Hay unos que están preparados y otros no. Y el reto del agricultor es que si tarda demasiado para esperar que los frutos que no están preparados se preparen, puede perder la cosecha. ¿Entiende? Entonces, si viene a buscar la cosecha, los que no están preparados se van a perder. Entonces, ese es el reto que tiene Dios en medio de esta humanidad. Yo me imagino, a veces yo estoy orando al Señor y siento esa carga de Dios, el corazón de Dios, cuando me pone en mi corazón las almas que se pierden. Y muchas veces me pasa. Orando al Señor, yo siento esa carga. Anoche mismo cuando estábamos en vigilia clamando al Señor, yo sentí ese dolor y es el corazón de Dios que me pone esa carga en mi corazón y comienzo a llorar en la presencia de Dios al ver, al pensar estas cosas que la gente no entiende, que esto es vida o muerte, es salvación o condenación. Y que si mueren sin estar preparados, el Señor venga, ya no va a haber esperanza.
Entonces yo siento esa carga y entiendo que esa es la carga de Dios. Y por eso es que Dios también a nosotros nos inquieta a hacer su obra, a poder evangelizar, a poder ganar almas, a predicar el evangelio, porque es la única forma que la gente se puede salvar. Por eso nosotros, ante la presencia de Dios, dice la Biblia que vosotros sois especial tesoro de Dios. Nosotros los creyentes somos el especial tesoro de Dios, porque somos el medio por el cual Dios está obrando en la humanidad. Somos la morada de Dios. Cristo vive dentro de nosotros y a través de nosotros, cuando le predicamos, cuando oramos por ellos, cuando ofrecemos el amor de Dios, es que ellos pueden salvarse. Entonces estamos en una encrucijada bien tremenda en estos últimos días, porque estamos en ese momento crucial, en ese momento final, donde las profecías se están cumpliendo. Cristo puede venir en cualquier momento, mucha gente no está preparada, mucha gente necesita oír el evangelio y nosotros estamos en medio de todo esto. Pero Dios nos tiene aquí como luz del mundo, como lumbrera, como su morada, sus representantes, para poder continuar haciendo la obra de Dios. Es como yo he dicho muchas veces, si Jesús estuviera en la tierra hoy, en un cuerpo físico, ¿qué estaría haciendo? Lo mismo que hacía cuando estaba aquí en la tierra. Él se levantaba bien temprano a orar, luego salía a predicar, a sanar a los enfermos, a ayudar a los necesitados, a hacer la obra de Dios. Y Él no está aquí físicamente, pero está aquí a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y Él está en nosotros, para nosotros hacer su obra. Y mucha gente creyentes no entienden eso, no entienden la razón de ser de nosotros. Mire, mi hermano, nosotros somos algo muy importante para Dios, porque estamos haciendo la obra de Dios redentora. Yo a veces me visualizo entre el cielo y el infierno. Ahí estamos, en esa encrucijada. Si nosotros rescatamos una vida, se va para el cielo. Si esa vida no recibe al Señor, se va al infierno. Fíjense la importancia de la iglesia, de nosotros como creyentes. Y cada creyente en cada lugar, cada líder, cada ministro debe entender eso. Tú eres algo importante para Dios. Dios te tiene en la tierra para hacer su obra. Entonces nosotros tenemos que entender eso y hacer la obra de Dios. Vivir para eso. Porque cuando el Señor venga, vamos a ir a su morada, allá vamos a descansar, allá vamos a vivir plenamente. Pero mientras estamos aquí, estamos como en un territorio de guerra. Este es un territorio de guerra espiritual. De hecho, la Biblia nos tiene como una milicia. Somos el ejército de Dios, que estamos rescatando almas, ¿ok? Entonces, en esa misma realidad, nosotros enfrentamos entonces lo que está ocurriendo en el otro extremo, en el lado del enemigo de las almas. Satanás, la Biblia dice, que ha descendido con furia sabiendo que le queda poco tiempo. Y voy a citar especialmente donde dice en la Biblia, y está hablando del libro de Apocalipsis, está hablando del último tiempo. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12. La Biblia dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el arcángel de Dios, el arcángel de las batallas de Dios, el guerrero de Dios, y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles. Yo les he enseñado, ¿verdad?, que Dios constituyó 3 renglones de ángeles. Y a cada ángel hay un líder. Está Miguel, que es el arcángel de las batallas de Dios. Gabriel, el arcángel de los mensajeros de Dios. Y estaba Luzbel, que era el protector del trono de Dios, que se convirtió en Satanás. Y cada uno tiene ángeles, ¿ok? Y aquí dice la Biblia que hubo una batalla en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel de las batallas, estaba luchando contra Satanás y sus ángeles. Y hubo esa gran batalla. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjate esa gran batalla espiritual que hubo en los cielos, ¿no? Entonces Satanás fue lanzado del cielo a la tierra con los ángeles que le seguían, que ahora son los ángeles caídos, son los demonios, ¿ok? Pero ahí estaba Dios dando la victoria, porque nosotros en Cristo tenemos la victoria sobre la fuerza del enemigo, ¿ok? ¿Por qué? Porque está Dios con nosotros. Y el acusador de los hermanos, que es Satanás, que se pasa acusándonos, fue lanzado fuera. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Y ellos, los cristianos, le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces nosotros tenemos que entender que para vencer a ese enemigo brutal que ha sido lanzado fuera, solamente es con la sangre de Cristo, o sea, aceptando a Cristo, estando bajo la cobertura del Evangelio, la cobertura del Señor, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y es la que propicia que en la cruz Jesús venció toda maldición y nos libró de toda opresión del enemigo. Y cuando tenemos a Cristo pasamos de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Cristo. Entonces tenemos que mantenernos bajo esa cobertura del reino de Dios, ¿ok? Y le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Quiere decir que nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada espiritual. Vestirnos de la armadura espiritual para usar la palabra de Dios para vencer al enemigo. Esta es una guerra espiritual. Y mira cómo termina el versículo. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que están en ellos. Y dice: ay de los que moran en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ese es el reto. Eso es lo que la gente tiene que entender, que Satanás sabe que le queda poco tiempo, porque el diablo sabe la Biblia, el diablo sabe todo el orden de Dios, sabe lo que va a pasar, ¿ok? Y él sabe que le queda poco tiempo porque el Señor viene pronto a buscar a su pueblo, porque va a establecer su reino y el diablo va a ser juzgado y condenado. El diablo ya lo sabe todo eso. Y sabiendo que queda poco tiempo, dice aquí la Biblia, está airado, ha descendido con furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces es una guerra espiritual la que estamos viendo en el mundo de hoy. Por un lado, las fuerzas de Dios, las fuerzas del bien, los creyentes, los ángeles de Dios que quieren rescatar a la humanidad para que no se pierda. Pero por otro lado está Satanás, los demonios, su reino, que sabe que le queda poco tiempo y está airado, está luchando para destruir. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, y lo vemos en las noticias de lo que está pasando, cómo el infierno completo se ha levantado en ira, cosas que nunca se habían visto, satanismo, brujería, violaciones, guerras, masacres de personas inocentes, ataques a los niños, a la pureza de los niños. Estamos viendo cómo Satanás está, sabiendo que le queda poco tiempo, tratando de destruir lo más que pueda, lo más rápido que pueda, ¿ok? Y eso no podemos ignorarlo, no podemos ignorar que estamos viendo esa lucha. Y tenemos que tener esta mentalidad de batalla espiritual. Tenemos que entender que estamos en el mundo espiritual, en el mundo de los aires, estamos viendo esa batalla espiritual donde está el enemigo, está con ira, destruyendo, haciendo el daño para que no se cumpla el propósito de Dios, ¿ok? Pero entonces nosotros como en el medio de eso, entendiendo lo que está pasando, entonces tenemos que prepararnos para contrarrestar esos ataques del diablo. Y la Biblia nos dice cómo hacerlo. En Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, ahí está la clave del Señor. Mira lo que dice ahí la Escritura, lo voy a citar.
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como tenemos esa lucha y estamos en medio de esa batalla, tenemos que fortalecernos en el Señor, fortalecernos espiritualmente. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la jerarquía de Satanás. O sea, Satanás tiene su ejército, por decirlo de esa forma, con jerarquía. Esa tercera parte de los ángeles que él convenció para que se fueran de su lado, están divididos en jerarquía, que son los gobernadores, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Y nosotros tenemos que entender que la lucha nuestra no es contra carne y sangre. Esto es, no contra los seres humanos. No estamos luchando unos con otros. No debemos luchar unos con otros. Tenemos que entender que detrás de toda esa actitud está el enemigo posesionando, influenciando para que vengan todos estos conflictos a la raza humana. ¿Entiendes? Porque los demonios son seres espirituales que no tienen cuerpo y andan por todo el lugar buscando dónde entrar, a qué cuerpos entrar para poseerlo. Y entonces todas estas personas que están poseídas del enemigo, que no tienen a Dios, entonces Satanás toma control de sus vidas. La lucha nuestra no es contra la persona. Nosotros amamos a las personas porque son víctimas del enemigo. Es la posesión del enemigo que está detrás de ellos. Entonces tenemos esa lucha espiritual. Entonces, por eso es que dice la Biblia que entonces tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está, somos soldados, y Dios nos quiere que nos vistamos como soldados espirituales. La armadura espiritual son los medios espirituales que Dios da cuando buscamos de Dios. Cuando nos dedicamos al Señor, el Señor nos va a vestir de toda esa armadura para protegernos. Como anteriormente, los soldados romanos tenían una armadura de hierro. Y con esa armadura de hierro ellos se protegían, ¿no? Se protegían de los dardos que le pudieran tirar o de la espada, porque en aquella época pues no habían las armas que hay hoy en día. Entonces, la Biblia asemeja esa vestidura con la vestidura espiritual. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando le servimos al Señor, espiritualmente Dios nos viste con su armadura. ¿Cómo ocurre eso? Lo dice el versículo 18. Dice la Biblia, ¿cómo podemos vestirnos con toda la armadura? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, orando, quiere decir buscando al Señor. Cuando oramos, Dios espiritualmente nos va a vestir con su armadura espiritual. Dice, tomen el escudo de la fe. La fe es nuestra creencia en el Señor, la confianza en el Señor. Y dice, tomen la espada del Espíritu. La espada es la palabra de Dios. Porque para vencer al ataque del enemigo, como lo dice Apocalipsis, nosotros tenemos que vencerlo con la palabra del testimonio de Dios. Entonces tenemos que conocer las Escrituras. Conocer la Biblia, ¿ok? A mí me sorprende muchos creyentes de muchos años que he estado predicando, me sorprende de tantos creyentes que no conocen la Biblia, que tienen una Biblia pero ni la leen, ni la estudian, ni la escudriñan.
Y lo sé por cuando hablo con ellos, cuando inclusive hay personas que están enseñando o predicando, que cuando uno los oye hablar, se da cuenta de que no han estudiado bien la Biblia. Porque cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, Dios renueva tu mente, renueva tu forma de hablar, porque tú conoces lo que tú eres en Cristo, la posición que tú tienes en el Señor. Y sabes cómo puedes lidiar contra el enemigo. La Biblia dice que muchos erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús lo dijo a los religiosos de aquella época. Cuando estaban hablando con Jesús, Él les decía, mire, ustedes están errados, no entienden las Escrituras. Y les decía Jesús desde aquella época, escudriñar las Escrituras para que ustedes puedan entender. La Biblia no es para llevarla a la iglesia solamente, como hacen tantos creyentes. Esta Biblia es para leerla, para estudiarla, para conocerla. Porque cuando tú tienes la Biblia en el conocimiento pleno, tú sabes quién tú eres. Sabes la autoridad que Dios te ha dado y sabes cómo usarla cuando venga el enemigo a atacarte. Ese es usar la espada del Espíritu. Es como si tú tuvieras un arma, la más potente, pero no sabes usarla, de nada te vale, porque no sabes manejarla. ¿Ok? Necesitas tener la buena armadura, tener el arma, pero saber usarla es importante. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos este contexto, ¿no? Conocemos lo que dice la Escritura, entonces tenemos una mentalidad diferente. Y sabemos cómo batallar con el enemigo, ¿ok? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos las Escrituras. Y las Escrituras hablan de que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos protege. O sea, Dios no nos ha mandado en este mundo para que nosotros seamos vulnerables ante los ataques del diablo. Él nos mandó con armas espirituales. Esas armas que conseguimos cuando buscamos de Dios, ¿ve? Pero lo que pasa es que muchos creyentes sirven al Señor, pero como de afuera, ¿no? Solamente son religiosos, solamente tienen nombres. La Biblia dice que tienen nombre de que viven, pero no tienen vida. Hay que buscar a Dios en profundidad. Cuando tú buscas a Dios en profundidad, entonces tú conoces lo que tú eres, Dios te viste tu armadura y entonces estás preparado para hacerle frente al enemigo. Y cuando nosotros buscamos a Dios, escudriñamos la Biblia, servimos al Señor, nos llenamos del Espíritu Santo, conocemos que Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Eso es lo que estamos enseñando. Amén. Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? La autoridad que tenemos como cristianos. Y nosotros tenemos que conocer eso para poder hacerle frente al enemigo. Para que el diablo sepa que nosotros sabemos nuestra posición. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, como hemos estado aprendiendo en estos días, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando murió allí en aquella cruz, dice la Biblia que despojando a los principados y a las potestades, a esos demonios, los venció y los tiró públicamente cuando venció sobre ellos. Y derrotó a Satanás y a los demonios en la cruz. Y recuperó la autoridad que Adán había perdido y Eva cuando desobedecieron a Dios. El Señor la recuperó y cuando resucitó de entre los muertos se presentó a sus discípulos y ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Dijo, yo tengo ahora la autoridad. Y cuando se le reveló a Juan en la isla de Patmos, dándole el Apocalipsis, Juan cayó como muerto. Y él le tomó la mano y le dice, no tengan miedo, yo tengo la llave de la vida y de la muerte. O sea, Jesús compró toda autoridad legalmente. Pero Él la compró no para Él, porque Él no la necesitaba. Lo hizo para nosotros. Y nos ha dado entonces a nosotros la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Quiere decir que cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, la creemos, buscamos a Dios, no hay que tenerle miedo a Satanás ni a los demonios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y la Biblia lo dice en Romanos capítulo 16, verso 20. Mira lo que dice allí la Biblia. Dice, el Dios de paz, hablando a los cristianos, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Y en Efesios capítulo 1, versos 15 al 23, Pablo estaba orando por la iglesia. Le dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios nuestro Salvador, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él a través de las Escrituras, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la prominencia, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo entre los muertos. Eso es lo que yo le acabo de decir, para que entendamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nos lo otorgó a nosotros. Y mira cómo termina esta escritura. Dice, sentando a Cristo a la diestra de Dios, el Padre está en el trono, Jesús está a la diestra de Dios, dice, en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir esa escritura? Que Cristo, en la cruz del Calvario, recuperó para nosotros la autoridad, y dice la Biblia que al vencer en la cruz del Calvario tomó la autoridad y Dios lo resucitó, lo sentó en el cielo, y ahora mismo está Cristo sentado en el cielo. Él es la cabeza y debajo de la cabeza está el cuerpo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y debajo del cuerpo está, Cristo colocó a Satanás y a todos los demonios. Lo que significa es que Dios le dio a la iglesia, a los creyentes, a nosotros, la autoridad sobre todos los demonios, inclusive sobre Satanás, dice la Biblia, que lo puso debajo de los pies del cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y hay que entender esto para conocer que nosotros como creyentes tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Dios nos da esa autoridad plena, la tenemos legalmente porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no solamente eso, Dios a los creyentes ha dado un cerco. Hay un cerco que nos protege para que el enemigo no pueda ni tocarnos. Y lo dice la Biblia. Cuando Satanás fue en el libro de Job a la presencia de Dios, Dios le habló de Job y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Job era un hombre justo, que buscaba a Dios, que servía al Señor de todo su corazón. ¿Y qué dijo Satanás? Le dijo a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, ¿por qué no has atacado a Job? Le dijo el Señor a Satanás. Fíjate la confianza que tenía él en Job, porque sabía que Job era un hombre justo, que estaba buscando de Dios. Y él sabía lo que le había dado a Job. Y el mismo Satanás le contesta, porque Satanás también sabe cómo Dios hace con nosotros. El mismo Satanás le ha dicho, bueno, Job no te sirve en balde. Y le dice en Job 1:10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, le dijo Satanás, yo no puedo tocarle porque tú le has puesto un cerco alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene. No puedo tocarlo, pero dame permiso, abre el cerco y yo lo toco. Y Dios, como quería probar la fe de Job, le permitió que él fuera, ok, vete, pero no le toque su alma. Tócale sus posesiones, pero no le toque su alma. Satanás fue disparado, estaba esperando esa orden y le lanzó ataques. Porque pueden venir ataques a nuestras vidas como creyentes. No quiere decir que no van a venir batallas, porque estamos en un mundo imperfecto y a veces Dios permite ciertas batallas.
pero Dios sabe si nosotros podemos con esa batalla o no. Antes de darnos una carga, porque la Biblia dice que el Señor no te da una carga que tú no puedes llevar. Si ha permitido algo en tu vida, es porque el primero te prueba, como a Job. Y como él sabía que Job podía vencer, le permitió eso para glorificarse, ¿ok? Yo mismo he tenido batallas grandes en mi vida cristiana. La última batalla fue la enfermedad. 70 días en 3 hospitales, desahuciado de la ciencia médica. Me iba a morir. Los médicos me dijeron, ya no hay forma de que tú puedas vivirte, vete para tu casa a morirte. Y me vino ese ataque, siendo creyente, predicador, orando por la gente, Dios haciendo milagros. Pero el que hace los milagros es Dios, no yo. Yo simplemente soy un instrumento. Y vinieron los ataques, pero como Dios sabía que yo podía resistir, el día antes me habló en una campaña que yo estaba predicando. Y me dijo, vas a seguir predicando, te voy a bendecir grandemente. Yo no sabía lo que iba a pasar. 24 horas después viene el ataque. 70 días en 3 hospitales desahuciados. Me mandaron para la casa. Pero después de la prueba viene la bendición, bendito sea Dios. Y aunque Job fue probado con una enfermedad gravísima, Dios lo sanó y le devolvió todo lo que tenía y le dio el doble de la bendición. Amén. Porque Dios sabe todas las cosas. Pero la Biblia habla en otros lugares también de esa protección de Dios. En el Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Hay un escudo que nos protege en el favor de Dios, que nos protege de todo dardo del enemigo. Y en el Salmo 3, el Salmo completo me encanta. Mira lo que dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en sus mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. Dios tiene un escudo alrededor nuestro, una fortaleza espiritual cuando estamos buscando al Señor, cuando le servimos a Dios. Y a menos que Dios lo permita, el diablo no puede ni tocarnos. Y como dije, si Dios lo permite, vamos a tener la victoria, porque ya Dios probó nuestro corazón y sabe que podemos tener la victoria sobre eso, ¿ok? Pero simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es buscar esa presencia de Dios, mantenernos en esa dimensión espiritual. No podemos descuidarnos espiritualmente. Mira lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en Lucas 11, 21 al 26. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Está hablando Jesús. Jesús vino a nuestras vidas y nos salvó. Ahí estaba el enemigo, estaba en nuestra vida. Nosotros estábamos tomados del enemigo. Y el Señor vino a arrebatarnos del enemigo. El hombre fuerte, armado, era el enemigo, que tenía control sobre nuestra vida. ¿Ok? Pero viene otro más fuerte que él. ¿Quién es? Cristo. Y cuando viene Cristo a nuestra vida, que es más fuerte que él, toma la posesión, nos toma a nosotros. ¿Y qué hace el Señor? Nos liberta. Cuando venimos a Cristo, el Señor rompe las cadenas, nos saca de esas tinieblas y nos trae a su evangelio. Dice la Biblia, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios nos liberta. Hay dos posiciones, está el terreno de Satanás y el terreno de Dios. Nosotros que no tenemos a Cristo estamos en el territorio de Satanás. Y allí el diablo tenía dominio sobre nosotros. Pero invocamos al Señor, oímos la palabra y creímos.
Y cuando creímos, invocamos el nombre del Señor, el Señor nos coge de ahí y nos liberta, nos saca a lugares espaciosos y nos llena de su presencia y nos da su autoridad y su poder, su Espíritu Santo nos salva, nos sana, nos bendice, tantas cosas buenas que Dios hace con nosotros. Amén. Pero entonces hay una advertencia, Dice, cuando el espíritu inmundo, sigue diciendo la Escritura, sale del hombre, cuando ese espíritu que estaba dentro de nosotros sale de nuestra vida, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, cuando los demonios salen de nuestra vida, cuando yo no era cristiano, a mí me dio una depresión, un ataque del enemigo, yo me enfermé, decían los médicos de los nervios, pero era un ataque espiritual. Me llevaron al psicólogo, al trabajador social, me dieron tratamiento, yo estaba en depresión, estaba en una crisis, hasta mi madre conoció a una bruja del barrio y fue donde la bruja le dijo que era un espíritu que me quería llevar y le dio unos remedios para sacar el diablo de mi vida. Y allá mi mamá, pues no sabíamos, nosotros no éramos cristianos, cogió todas esas cosas que le dijeron la bruja y trató y lo llevó a la casa y hacía unos baños y unas cosas con hojas. A mí me pusieron que se llama un escapulario, un guardacuerpo para protegerme de todo mal. No me lo podía quitar ni para bañarme. Imagínense, eso se puso negro, porque yo no podía quitarme eso de encima. Yo no sé ni qué había dentro de eso, pero yo estaba ahí obedeciendo a mi mamá porque yo no sabía. Me ponía unas cruces de una planta debajo de mi almohada para que yo pudiera dormir bien. Menos dormía yo, porque imagínense, ¿quién va a dormir con un canto de madera ahí en la almohada? Peor, cada día estaba peor y peor, no estaba desesperado. Yo no encontraba qué hacer, mi mamá también, ella no era cristiana, no éramos cristianos en la casa. Estábamos todo el mundo desesperado porque los demonios me estaban destruyendo y no sabíamos qué hacer. Pero Dios en su misericordia permitió que un día yo escuchara un mensaje, la palabra de Dios, el evangelio en una campaña de carpa. Y cuando yo oí la palabra, acepté a Cristo como mi salvador personal. Y cuando acepté al Señor, todos esos demonios que estaban en mi vida salieron. Porque aquí lo dice la Biblia. Vino el hombre más fuerte y tomó posesión de mi vida y se fueron todos esos demonios. Todas esas malicias se fueron de mi vida porque fue liberado. Ahora, esos demonios que salieron de mi vida estaban seguían merodeando. Porque los demonios son espíritus que no tienen cuerpo. El cuerpo, necesitan un cuerpo para manifestarse. Ellos pueden entrar en cuerpos de animales, como hemos estudiado en estos días, ¿verdad? En las lecciones que estamos dando de los cerdos, que un hombre endemoniado gadareno tenía 2000 demonios y se le metieron a 2000 cerdos y los 2000 cerdos se ahogaron y ese hombre quedó libre. Yo no sé cuántos demonios habían en mi vida, pero habían 2 o 3, bendito sea Dios. O la Biblia dice de Magdalena, María de Magdalena, dice la Biblia que tenía 7 demonios, María Magdalena. Y Jesús le sacó esos 7 demonios y fue libre por el poder de Dios. Entonces esos demonios, como los de endemoniados gadarenos, salen del cuerpo y están buscando dónde meterse. Y le dijeron a Jesús, déjanos meternos a los cerdos. Y Jesús le dio permiso. Y entraron en los cerdos. Pero muchos de esos, los cerdos se ahogaron y los demonios también salieron de los cerdos, porque los demonios no se ahogan en las aguas. Amén. Ellos se van a ahogar allá en el lago de fuego y azufre cuando les toque. Pero entonces están merodeando, siguen merodeando. Entonces dice la Biblia, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando donde reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Fíjense ellos, dice, volveré a la casa donde yo estaba. O sea, en mi caso dijeron, volveré a donde estaba con Edwin, allá nos gustaba cuando estaban con Edwin. Y cuando vienen con Edwin, Edwin está en la iglesia, alabado sea Dios. Y allí está lleno porque está el Señor dentro. ¿Qué hace el enemigo? Oh, no podemos entrar porque ahí hay uno más fuerte que nosotros. Así que dan la vuelta y se fueron. Pero cada vez venían otra vez. Vamos a ver qué pasa con Edwin. ¿Y si se fue de la iglesia?
Y si no buscas de Dios. Y miraron para atrás de nuevo, y cuando venían, Edwin buscando de Dios. Ah, no podemos, nos vamos de nuevo. Y así, muchas veces. Yo no sé si se cansaron ya, porque después de tanto tiempo, a lo mejor se cansaron de dar vuelta, o encontraron otra casa donde meterse y se pararon por allá. Pero es así, ¿no? Ahora, si Edwin no buscaba de Dios, o se descarriaba, mira lo que dice. Y cuando llega, algunos casos, la haya barrida, adornada y vacía, está vacía, quiere decir que el Señor no está ahí, está barrida porque el Señor la barrió, está adornada porque el Señor nos puso lindo, pero está vacía. Entonces dice el demonio, mira lo que hace la Biblia, mira lo que dice la Biblia, dice Jesús, entonces el demonio va y no entra solo, dice, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea que los demonios son buena gente con los de ellos, no entran solos. Dice, espérate, que yo conozco 2 o 3 que están buscando casa por ahí y les voy a invitar para que vengan conmigo a esta casa. Y van y buscan 7 peores y entran, y entonces la persona se torna peor. Entonces imagínate, si por cada uno de los demonios buscan 7 más y tenían 7 demonios o 70,000 demonios, lo que sean, imagínense, es un caos terrible, ¿entiendes? Pero Dios nos libra de eso siempre y cuando nos mantenemos en el Señor. Entonces, ¿cuál es la advertencia de Dios? Efesios 4:27 dice, no den lugar al enemigo, a Satanás, no deis lugar al diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Efesios 4:30 y 32. Ahí nos dice la Biblia, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No podemos contristar al Señor. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, tenemos que mantener ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en Primera de Pedro, ya casi terminando, Primera de Pedro 5, 6 al 11, mira lo que dice allí la Biblia. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, nuestras cargas, nuestros problemas, a veces la batalla se hace dura, porque estamos peleando por vida eterna. Usted dice, pero ¿qué pasa? Yo estoy en la iglesia y tengo batalla y lucha y tentaciones. Y no me venían antes. Bueno, no te venían antes porque antes estaba bajo el territorio de Satanás. Y el diablo no te molestaba, decía, no, ahí yo lo tengo tranquilo. Pero como ahora le está haciendo daño, vienen luchas, batallas y problemas. Porque el diablo está molesto, ¿no? Pero Dios está contento, alabado sea Dios. Y yo, para que Dios esté molesto, que esté molesto el diablo, bendito sea Dios, ¿ok? Y vienen batallas y luchas, pero el Señor dice, echa tu carga al Señor, déjale tus cargas al Señor, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y dice algo, dice más, dice, sed pueblos y vedad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, echa la carga al Señor y busca al Señor y confía en Dios, porque Él te va a ayudar y te va a proteger. Mas el Dios de toda gracia, dice la Biblia, que os llamó por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por todos los siglos. O sea, buscando al Señor, el Señor sabe lo que tú puedes llevar y te va a quitar esa prueba en su momento. Si Dios lo permite, es para glorificarse. Pero lo que tienes que hacer es buscar al Señor. Resistid al diablo y de vosotros huirá, se irá. Y termino con este versículo. Mira lo que dice la Biblia. Dice, entonces, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos por los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería,
que no conviene, sino más bien acciones de gracias. O sea, andad, ¿se acuerda la enseñanza? Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando buscamos al Señor, cuando buscamos obedecer a Dios, eso va formando en nosotros una personalidad fuerte para enfrentarnos al enemigo. Y cuando conocemos todo esto, no hay que tenerle miedo al enemigo. Por el contrario, el enemigo debe tenernos miedo a nosotros. Como dijo la hermana Karen, cuando Satanás te quiera recordar tu pasado, recuérdale su futuro. Amén. Que él va para el lago de fuego y tú vas para el cielo. Amén. Pero hay que seguir buscando al Señor y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a estar